Sanando enfermos, hora 3. Aleluya. Gloria a Dios. Oigan, solamente puedo decirles que son bulliciosos. Soy Frances Hunter, llegándoles desde la Escuela de Ministerio de la Ciudad de Luz, donde tenemos los estudiantes más emocionados y con certeza los más emocionantes del mundo. Y vamos, ¿están de acuerdo con eso, eh? Bueno, muy bien, les cuento que los bulliciosos se reconocen, así que una persona bulliciosa reconoce a otra persona bulliciosa. A mí me encanta poder ver a cada uno de los estudiantes aquí. Estoy feliz con lo que Dios va a hacer en su vida como resultado de aprender cómo sanar a los enfermos. ¿Sabe? Realmente creo que aprender a sanar a los enfermos es una de las cosas más grandes que podríamos aprender, porque Jesús dijo: si no creen en mí, debido a las cosas que digo, crean en mí por los milagros que me ven hacer. Y con frecuencia me han oído decir: un milagro vale más que 1.000.000 de palabras. Y yo creo eso con todo mi corazón y mi alma. Ahora hablamos ayer sobre la imposición de manos. Hoy voy a hablarles de la imposición de manos más. A propósito, cubriremos 2 o 3 temas diferentes en esta hora, porque muchísimas veces cuando usamos ese principio que Jesús nos dio en Marcos 16:15, los que creen impondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Aquí voy a recordarles algo. Me encanta lo que el Señor Jesús dijo. Él no dijo: los que creen tocarán a los enfermos. Y quizá tal vez de vez en cuando, el tercer jueves de cada mes, alguien probablemente va a sanar, si tiene suerte. ¿Cuántos saben que no hay suerte en Jesús? Muy bien, no hay suerte alguna, porque Él era tan positivo y habló tan positivamente y con tanta certeza. Debemos serlo, porque fuimos creados a la imagen de Dios, porque tenemos a Jesús viviendo aquí. Deberíamos hablar con esa misma autoridad positiva que el Señor Jesús tenía. Recuerde, dijimos si Charles y Frances pueden, ¿quién más puede? Bien, si Jesús lo hizo, ¿quién más puede? Ustedes. Así es, porque Él lo dijo. Si no lo hubiera dicho, yo no lo hubiera intentado. Pero el hecho de que Él dijo que haríamos lo que Él hizo, y aún cosas más grandes lo hace, es una promesa emocionante. A veces, para sanar a los enfermos, existen más de una cosa, o hay más de una cosa que debe hacer al mismo tiempo para sanar a un individuo. Yo creo que la razón por la que muchos no han sido sanados en muchos cultos en el pasado es porque la gente no ha entendido de verdad cómo sanar a los enfermos. Pensamos que si oramos, eso lo hará. Sin embargo, Jesús nunca oró por los enfermos. Repitan: Jesús nunca oró por los enfermos. Jesús nunca oró por los enfermos. ¿Le sacude su teología? Muy bien, eso sacude la teología de mucha gente. Piensan: eso es terrible. No, Jesús nunca oró por los enfermos. Les impuso las manos y Él les ordenó a que sanaran. O Él ordenó la enfermedad a que saliera. O Él habló la palabra y tenían que obedecer. Pero hubo una gran variedad de métodos que Jesús usó, y creo que debemos examinar las formas que Él usó cuidadosamente para hacer exactamente la misma cosa. Principio número 1, imposición de manos. Eso está en Marcos 6, 17, creo, 16 y 7. Que dice sobre los enfermos, está en Marcos 16, 18. Pero creo sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Recuerde, Jesús no puso ninguna duda o incredulidad en esa frase. Cuando Él dijo: el creyente impondrá manos en los enfermos, y dijo: los enfermos sanarán, Él no le antepuso muchas dudas y mucha incredulidad o cualquier cosa que hiciera que usted objetara ese pasaje. Simple y francamente dijo: si es un creyente, le impondrá las manos a los enfermos y ellos se van a sanar. Bien, usted puede imponer manos sobre sí mismo. Quiero enfatizar esto muchas veces, porque Él no dijo: imponga las manos a los enfermos, pero no puede hacerlo sobre sí si está enfermo. ¿Cuántos creen que al diablo le encanta atacar al creyente? Tiene toda la razón. Cuando le duele la cabeza,
haga enseguida lo que yo hago. Cuando comienzo a escribir un libro, ahí viene el diablo, y dice, le dolerá la cabeza, le dolerá la cabeza, le dolerá la cabeza le va a doler, que no va a poder pensar, no puede escribir, no podrá recordar ningún pasaje o nada cuando escriba, y él regresa todas las veces, nunca falla, ahí viene el diablo, y cuando veo que comienza, a mí ni siquiera dejo de escribir, digo, fuera en el nombre de Jesús, y continúo escribiendo, y quiero que sepa, la cabeza no me ha dolido desde que fui sanada a la alta tensión hace 8 años y medio, y no me ha dolido la cabeza. Usted no tiene que sufrir si sabe cómo sanar a los enfermos. O lo que hago, me impongo las manos. Hay 2 procesos, ¿se dio cuenta? Primero, yo misma me impongo las manos. Segundo, digo, fuera en el nombre de Jesús. Bien, el dolor de cabeza lo causa un espíritu así, entonces ordeno al espíritu que salga en el nombre de Jesús. A veces hay más de 2 o incluso 3 maneras de hacerlo. Marcos 11, 23, 24 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Cuando hable con autoridad. Si va a imponer manos en la gente, impóngalas con autoridad. No significa que hay que tumbarlos, saben de qué estoy hablando. Pero cuando impongo manos en la gente, no hay indecisión en la forma en que toco a la gente. Cuando le pongo mis manos, usted sabe que yo creo que algo le va a suceder a usted, porque las impuse positivamente y con toda seguridad. Yo no quiero que haya una conexión floja o un corto en el alambre porque estoy tocándoles con una porción de mi cuerpo. Cuando le impongo mis manos, yo lo hago y yo creo que Dios va a hacer eso un milagro. Juan 8:44 es un pasaje que debe recordar porque muestra la personalidad del diablo. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. El diablo es un mentiroso, él es el padre de la mentira, en él no hay absolutamente nada de verdad. Voy a mostrarle lo que el diablo hace para afectar a la gente que está enferma. Quizá usted tiene una enfermedad mortal. Quizá usted está como el hombre que vino a nosotros hace poco en Canadá. Cáncer mortal. Los médicos dijeron que de ninguna manera iba a vivir. Yo no creo lo que el diablo dice. Yo no creo cuando el diablo le dice, cáncer, esto va a matarte. Y claro, este es el primer temor que todo el mundo siente, es voy a morir de este cáncer. Bueno, este hombre tuvo fe y vino a uno de nuestros cultos. Tuvimos fe para imponerle las manos y mandamos a ese espíritu necio inmundo del cáncer a que saliera en nombre de Jesús. Esto sucedió en el mes de noviembre, antes del Día de Acción de Gracias, cuando estuvimos allá hace 2 meses. Y ayer por la tarde, casi por la noche, recibimos la llamada más emocionante que pudiéramos recibir en toda la vida. Ese hombre hoy goza de perfecta salud, él fue a ver a los médicos y ellos no han podido encontrar absolutamente nada del cáncer que había inundado todo su cuerpo. ¡Aleluya! Ahora, eso pasa cuando el creyente impone las manos en otro y ellos creen e imponen las manos sobre ellos con autoridad. El diablo sabe si usted cree o no. ¿Cuántos saben eso? Él se entromete y dice, oh, yo no creo que esto vaya a funcionar. El diablo sabe y él lo atacará a su punto más débil. Ahora, he aquí otra forma en que el diablo afecta también a la persona sobre la que han impuesto las manos. Muchos, quizá todos, nos gustaría ver que los milagros sean algo instantáneo. No todos son así. A veces un milagro toma 12 horas para completar. A veces se demora 1 hora. A veces se demora 5 minutos. Pero ¿cuántos saben que el diablo puede entrometerse en ese periodo de 5 minutos que necesita para recibir su completa sanidad? Y él dice, ¿ves? No lo recibiste, no lo recibiste, no lo recibiste. Ha habido veces en una fila de sanidad, yo he oído a la gente decir, no lo recibí, no he retirado mis manos todavía. Y dicen, no lo recibí porque ellos esperan, ¡pum! Mi cuerpo va a salir volando porque fui sanado. Al diablo le encanta, créame, el diablo le seguirá por todas las filas de sanidad cuando imponga manos a los enfermos, ¿lo sabía? Y él le va a hablar a cada una de esas personas y él va a decir, él es tan latoso. ¿Cuántos creen que el diablo es un latoso?
Te dice la misma cosa todo el tiempo. A todas las personas le dice, no lo recibiste, no lo recibiste, no lo recibiste. Y la gente después de ellos, o sea, que cuando usted está aquí o con la persona que acaba de orar, le dice, no lo recibiste. Y a la persona que le va a imponer manos después, no vas a recibirlo, no vas a recibirlo. Él es tan imbécil. Él dice la misma cosa, la misma cosa. Es sorprendente cómo el diablo puede convencernos y hacer que creamos esas cosas, aunque somos creyentes llenos del Espíritu que creemos en la palabra. Un hombre llamado Jean Lilly vino a una reunión nuestra hace años. En realidad, dentro de poco va a ser 9 años que Jean fue a una reunión nuestra. Su historia es sumamente interesante. Esta es una historia no solo de la imposición de manos, sino imposición de manos más hacer otra cosa. Jean Lilly tenía esclerosis múltiple, tenía diabetes, él tenía triglicéridos elevada, algo de colesterol, tenía una cicatriz en el cerebro y estaba muriéndose. Estaba escribiendo un libro sobre cómo morir con gracia. Yo se lo arruiné, aleluya, gloria a Dios. Bueno, él había sido un paralítico por 17 años. Ninguno de sus hijos lo había visto caminar sin una silla de ruedas o un caminador o una muleta o algo semejante. Se iba a morir. Él vivía en Phoenix, Arizona, y un día estaba mirando un programa de televisión y había un predicador, un hombre de avanzada edad, que él pensó que este predicador tenía un dedo de 2 metros y señalaba directamente a la cámara y dijo, le apuesto a que usted no va a la iglesia por los hipócritas que van allá. Y Jean Lilly dijo, ¿así es? Así es, él estaba de acuerdo con este pastor. Él dijo, yo no voy a la iglesia porque hay hipócritas en la iglesia. Y este predicador dijo, sí, pero por lo menos ellos hacen algo y usted no. El Espíritu de Dios lo convenció. Debido a ese dedo largo que se le apareció por televisión, Jean Lilly fue salvo. Entonces Dios le habló y le dijo que fuera a Orlando, Florida. Eso que requiere mucha fe cuando está muriendo de cáncer, cuando sabe que es algo mortal, cuando sabe que no hay nada que se pueda hacer. Dios le dijo, levántate y ve a la Florida. Y ellos no tenían dinero para ir allá. Entonces se pusieron a vender unas cosas y vendieron las ollas, los platos, todo lo que tenían para reunir dinero para ir a la Florida. Y no sabían por qué iban a ir allá. ¿Cuántos creen que eso es fe? Se requiere de fe. También requiere otra cosa, el saber que ha oído a Dios. Hay muchas personas que se emocionan y al leer la historia de otra persona y piensan, qué emocionante, a mí me está pasando lo mismo. Eso no es lo que le está pasando. Dios dijo esto a una persona y Él le dice algo diferente a usted. Déjeme decirle que asegúrese de que presta cuidado y de que oye a Dios y que usted no sacó la idea de la historia de otra persona. No obstante, Jean Lilly oyó a Dios y fue a Orlando, Florida, y lo más cómico es que su primera noche allí fueron a la iglesia, y fueron a una iglesia que creía en sanidad. Jean ni siquiera sabía que la sanidad existía, ni siquiera sabía que Dios todavía seguía sanando a la gente. Este fue el primer sermón. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina, Salmos 107:20. Y allí se le subió la antena. Envió su palabra y lo sanó. Fue la primera vez que oyó de la sanidad y él pensó que era interesante. Luego el pastor dijo, Salmos 118:17, y este fue el pasaje que de verdad habló vida a su corazón. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. No moriré, sino viviré y contaré las obras del Señor. ¿Se imagina lo que sucedió en su corazón? De repente se le ocurre una idea. Oh, quizá yo pueda ser sanado. ¡Hey! La sanidad sigue siendo para hoy. Yo creo que Dios quiere sanarme. Aleluya, gloria a Dios. La fe comenzó a subir en su corazón. De repente él comenzó a creer que la sanidad, además de ser para hoy día, la sanidad era para él, personalmente. Y luego dijo, Dios mío, si yo pudiera encontrar a alguien que ha impuesto manos sobre otra persona y fueron sanados, o si pudiera conocer a alguien que de verdad conoce a alguien que fue sanado, él dijo, yo creo que yo puedo ser sanado. Yo creo que ese pasaje es para mí. Yo no moriré, sino que viviré y declararé las obras del Señor. Y alguien puso un ejemplar del libro desde que Jesús pasó por aquí en sus manos. Esa es la historia emocionante de cómo Dios
Él nos puso a Charles y a mí en el Ministerio de Milagros en una iglesia bautista del sur, no sé por qué. Él leyó el libro desde que Jesús pasó por aquí y pensó, Dios, si yo pudiera conocer a Charles y Frances, si ellos pudieran poner las manos sobre mí, yo sé que voy a sanar. Ese fue el punto de contacto. Usted será el punto de contacto para alguna persona, ¿sabía usted eso? A alguien le va a decir, si María pudiera poner las manos sobre mí, yo sé que voy a sanar. A alguien va a decirle a Ricardo Tetuá, oh, si yo pudiera llegar hasta Ricardo Tetuá y él me impusiera las manos, yo sé que voy a sanar. Alguien le va a decir a Tomás García, oh, si tú me impusieras las manos, oh, yo sé que él tiene poder sanador en esas manos, si él pudiera poner las manos sobre mí, yo sé que seré sanado. Ese es el punto de contacto. Recuerde, ellos no lo están mirando como una persona, están mirándolos como un portador. ¿Cuántos saben que es un portador? Muy bien, ellos están mirándolo como el portador del poder de Dios que va a fluir de usted hacia ellos y los sanará. Bueno, ese libro lo prendió de verdad. Él pensó que era tan emocionante y después de eso él tomó un periódico y en ese periódico decía Charles y Frances Hunter estarán en el hotel de Disneyland, o el hotel Hilton o cualquiera que fuera, no recuerdo. Y él no podía contenerse. Íbamos a estar allá una sola noche, pero él no iba a perdérselo. Voy a mostrarle lo que la fe hará. Ve, cuando Dios tiene la oportunidad de tratar con la gente antes de ir a un culto, la fe de ellos puede ayudar bastante en la curación. Jean le dijo a la esposa, no lleves la silla de ruedas, no lleves las muletas, no lleves el andador, no lleves nada, porque yo voy a sanar esta noche. Llévame allá y yo saldré caminando. Aleluya. Yo quisiera que todos los que van a un culto de milagros fueran con esa disposición, pero fue así como Jean Lilly vino. Lo divertido fue que Jean llegó tarde, hicieron exactamente eso, lo llevaron a esta reunión y estaba sentado bastante lejos de la plataforma. Charles y yo comenzamos a operar en la palabra de conocimiento. Y esto fue algo interesante. La fila en la que Jean Lilly estaba sentado fue la fila donde la palabra de conocimiento, pero de verdad, primero este, luego aquel, y cada vez que alguien era sanado, Jean Lilly decía, soy el próximo, soy el próximo, soy el próximo. Cuando llegó a la persona al lado de él, y la palabra de conocimiento saltó al otro lado del salón y Jean pensó, oh, ¿y qué me pasó a mí? Porque no había nada para mí. Pero él se quedó allí y continuaba con la sonrisa en su rostro porque la fe no lo dejó. Él pensaba, yo sé que esta es mi noche, esta es mi noche. Y milagros sucedieron por todas partes. Finalmente, la palabra de conocimiento terminó, pero yo dije una cosa, les dije, ahora sí, usted no ha sido sanado todavía. Dios no nos da una palabra de sabiduría en todas las enfermedades aquí, pero quiero que venga al frente ahora mismo y crea a Dios para la sanidad que necesita. Eso era todo lo que Jean necesitaba oír. Se levantó, si puede decirlo así, y él comenzó, en realidad, a gatear por el pasillo. Se estaba agarrando a cada silla. Y si ha visto alguna vez a alguien con esclerosis múltiple cuya enfermedad está avanzada, sabrá que no tiene ningún control por completo de todo su cuerpo. Y Jean Lilly estaba meciéndose por todos lados, pero él tenía tanta fe que no dejó que nadie lo trajera. Él se agarraba a cada silla y cuando se caía se levantaba, haciéndose de una silla hasta que finalmente llegó al frente. Unos sugieres lo vieron y lo cargaron hasta el frente y lo estaban sosteniendo. Y él me dijo, me dio toda la lista, tengo esclerosis múltiple, tengo diabetes, tengo colesterol alto, tengo trigliceroides elevada, tengo una herida en el cerebro. Y luego me miró y dijo, me estoy muriendo. Yo dije, alabado Jesús. ¡Qué declaración! Y Jean Lilly dijo que él me miró y pensó, esa es la mujer más dura de corazón que he visto en toda mi vida, le digo que me voy a morir. Y ella dice, alabado Jesús. Pero yo estaba emocionada, porque pensé, ay, Dios, qué oportunidad tiene para mostrar su poder. Y entonces no pude recordar todas las enfermedades que él tenía, o si no, probablemente hubiera comenzado a expulsar todos esos espíritus. Pero yo no podía recordar todo lo que él dijo porque él estaba padeciendo de un gran número de enfermedades. Le dije, hermano, lo que necesita es que Jesús lo repare. Eso no suena muy espiritual, ¿cierto?
Pero eso fue lo que Dios puso en mi mente. Me imagino, puse mis manos en su cabeza y dije, Jesús, repáralo. Y Jean y yo y todos los sugieres que lo sostenían cayeron. Bajo el poder de Dios, todo ese grupo se cayó en el suelo. Pero ve, su fe era tan grande. Y su fe hizo contacto con esas personas. Y ellos fueron los vasos más receptores que usted ha visto. Todos hicieron pau y cayeron bajo el poder de Dios. Jean Lilly se levantó después de cierto tiempo y comenzó a gatear otra vez. Y yo miré a la audiencia y dije, quizá no parezca que está sano, pero sí está. Y algo sucedió en el corazón de Jean Lilly. Quizá no parezca que estoy sano, pero lo estoy. Así que él no permitió que el diablo se entrometiera con duda e incredulidad. Y para serles franca, él no se veía nada mejor para mí que cuando bajó por el pasillo la primera vez. Pero Jean Lilly sabía que algo había acontecido y ¿sabe por qué? Él había perdido la sensibilidad en sus pies durante años y años y años. Y tendido allí en el suelo bajo el poder de Dios, él comenzó a sentir que los zapatos le apretaban. Cuando uno no siente los pies mientras le quepan el zapato, se lo pone. No puede sentirlo de todas formas. Cuando la sensibilidad le regresó a los pies, que fue la primera parte que el poder de Dios entró en él, los pies le empezaron a doler. Y Jean Lilly sabía que Dios comenzó una obra en su vida. En 24 horas, aunque todos los presentes, estoy segura, no vieron nada, salvo en el espíritu. Salvo en el espíritu, nadie vio nada, pero a las 24 horas Jean Lilly había sido sanado total y completamente por el poder de Dios. Ahora yo le dije, algo que voy a decírselo a ustedes y quiero que recuerde eso. He oído a gente decir, bote los remedios, es falta de fe si no bota todos los remedios. Eso no es falta de fe, es mucha estupidez. Si usted bota su medicina, ¿cuántos creen eso? Hay gente que ha muerto porque han botado la medicina. Si el botar la medicina los sanara, ¿qué tendríamos que hacer? Ir a casa, limpiar el gabinete de medicina, botar las medicinas y vamos a ser sanados. Pero esa no es la forma de ser sanado. Usted no va a ser sanado al botar todos los remedios. Gracias a Dios por los médicos. ¿Cuántos han ido a consultar al médico? Muy bien, gracias a Dios hay médicos. Tenemos que recordar esto. No todos estamos en el mismo nivel de fe. ¿Cuántos creen eso? Hay personas que tienen mucha fe y no presunción, porque la presunción puede meterlo en problemas. ¿Cuántos lo saben? Oh, usted puede meterse en problemas con presunción, pero siempre recomendamos a todas las personas que sigan tomando sus remedios hasta que el médico le dé permiso. No estoy hablando de falta de fe. Cuando digo eso, estoy hablando de sentido común. Porque quiero decirle esto, usted no sabe el nivel de fe de la persona sobre la que va a imponer manos. Ellos pueden decir, oh, soy sano, por sus heridas soy sano. Y en lo profundo, en lo íntimo de sus corazones están diciendo, es mentira, pero si yo lo digo, Dios tendrá que sanarme. Yo le recomiendo a todo el mundo, y se lo recomiendo a usted, que les recomiende que sigan tomando sus remedios. Ahora, ¿sabe lo que sucederá? Su cuerpo no tolerará la sobredosis de medicinas. Jean Lilly se puso la inyección de insulina al otro día y el cuerpo le reaccionó. Tuvo que beber 1 galón de jugo de naranja y comer como 16 golosinas para compensar el hecho de que había sido curado. Su médico estaba de viaje, no pudo ir a ver al médico, entonces lo llamó por teléfono y le dijo, fui sanado, porque él se hizo el examen
de diabetes y sabía que de repente su cuerpo, que no había funcionado por tantos años, de repente funcionaba nuevamente. Él llamó al médico y le dijo: doctor, quiero que me examine, y fui sanado. Y él dijo: ¿quién lo sanó? Él respondió: Jesús. Y el doctor dijo: Jesús, ¿quién? Como ve que el médico no era un creyente. Permítame, voy a decirle otra cosa. La curación de Jean Lilly fue una de las cosas más conmovedoras que han sucedido en un periodo de 12 horas. Toda la parálisis se fue en 12 horas. La diabetes se fue, la esclerosis múltiple, porque él tenía control sobre su cuerpo al caminar y todo, pero el diablo regresó. El diablo regresó y hubo un periodo de una semana que Jean atravesó en que el diablo seguía atacándolo de nuevo. Pero Jean se aferró a ese pasaje: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Y Jean Lilly hasta este día ha continuado en perfecta salud. Él ha ido por todo el mundo 8 veces. ¿Qué dijo él? Yo no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Y eso es lo que él está haciendo. Él ha ido a contar las obras del Señor, ha fundado más de 300 iglesias en las Filipinas, él va allá 3 o 4 veces al año y nunca ha descansado desde el día que fue curado. Ahora quiero regresar y mostrarles varias cosas. ¿Cómo fue Jean curado? Que alguien me diga uno de los métodos que usé. Imponiendo las manos, muy bien. ¿Qué más hicimos? Él cayó bajo el poder de Dios. Mucha gente es curada cuando ellos caen bajo el poder de Dios. Tercero, hubo un tremendo don de fe que creció en mí. Recuerden que les dijo sobre el don de fe hace poco tiempo. Muy bien, por el don de fe en Jean y por una orden. O sea, diga a este monte, pero cuando le hable al monte, no espere que ese monte continúe allí cuando termine de hablar. Cuando le diga a un monte, espere que ese monte desaparezca. No siempre tuvimos esta clase de fe, ¿cierto, Charles? Quiero que Charles venga y le cuente de un caso que nos sucedió al comienzo de nuestro ministerio, pero algo que nos dio fe verdadera para creer que podemos hacer que las cosas sucedan. Aleluya. A ver, querido, ponte esto si avisa también. Gloria a Dios. ¿No es adorable? Aleluya, gloria a Dios. Voy a expanderme en 2 cositas de las que Francis estaba hablando. Una fue cuando escribíamos el libro No limite a Dios. Al contar con detalles la historia de Jean Lilly que Francis abrevió ahora, pensábamos que terminamos, pero algo en nuestro espíritu dijo: no han acabado. Entonces yo llamé a Jean Lilly por teléfono, le pedí que me permitiera grabar la conversación telefónica y le dije: Jean, comienza a hablar y cuéntame todo lo que sucedió desde el instante en que Francis te tocó hasta que tu curación fue completa y confirmada para ti. Y por 1 hora por teléfono Jean Lilly me explicó los ataques del diablo hasta el punto en que se hizo un examen de diabetes y el examen salía positivo o negativo, y eso se demora horas para que el contenido del azúcar cambie. Pero una vez el diablo lo atacó y él se hizo el examen y salió positivo que él tenía diabetes. Entonces reprendió al diablo y le dijo: no voy a aceptarlo, y 15 minutos después, un tiempo muy corto para resultados científicos, no había huella de diabetes. Así que escribimos el último capítulo que le dice cómo mantener su sanidad. Es uno de los capítulos más interesantes en el libro No limite a Dios, cómo mantener su sanidad. Muy bien. Ahora, el otro punto que quería mostrarles es que a veces Dios da verdaderamente el don de fe cuando es sanado. Y usted sabrá que está curado. Francis dijo: siga tomando sus remedios, lo creemos de todo corazón, pero hay veces, no se deje engañar por esto. Si tiene duda, continúe con su medicina. Pero una vez vino una señora, ella tenía una fractura múltiple en la parte de arriba de la pierna y era grave y estaba enyesada casi desde la cintura hasta los tobillos. Esto había sucedido 3 o 4 días antes.
El médico le dijo que pasarían 6 semanas antes de probarlo. Pusimos las manos en ella, el poder de Dios atravesó ese yeso y al día siguiente regresó a contarnos su historia. Ella dijo, fui a la casa y me tendí en la tina y remojé bastante ese yeso, me lo quité y salí de la tina saltando. Y lo demostró saltando en esa pierna perfectamente curada. Y le dijimos, ¿cómo lo supo? Ella dijo, yo no sé, pero no había duda en mi mente de que yo sabía que sané. Algo de Dios le dio el don de fe. Habrá muchas ocasiones en que recibirá, pero no se deje engañar. Bien, ahora, cuando Francis y yo intentamos tantas veces sanar a la gente antes de ser bautizados en el Espíritu y fallamos tanto, no nos desanimamos, pero tenemos una mente curiosa. Sabemos que la Biblia habla de sentido común, sabemos que puede experimentar en el área de Dios y sabemos que Dios le revelará nuevas cosas continuamente. Entonces, Francis y yo, después del bautismo, continuamos como siempre, imponiendo las manos en la gente, orando por ellos. No sabíamos que no se cura la gente con la oración. Eso lo voy a explicar al enseñar todo el libro, Cómo sanar a los enfermos. Pero hubo una ocasión en que un hombre vino y subió a la plataforma para ser sanado. Comenzamos la fila de oración y él vino a nosotros. Él tenía un bastón en cada mano, una persona a la derecha, otra a la izquierda, le ayudaron a andar, arrastraba los pies, él los arrastraba, ni siquiera podía levantarlos. Le pregunté 5 veces qué le pasaba porque la voz de él era tan débil que yo no podía oírle, casi no tenía voz. Entonces pusimos las manos sobre él y oramos. Pero hicimos otra cosa. Hablamos de la imposición de manos más. Al terminar de orar dijimos, en el nombre de Jesús, levante su bastón y ande. Él nos miró, pero levantó esos bastones. Las 2 personas lo soltaron y continuó arrastrando los pies lentamente, pero se movió y no cayó. Él hizo eso por unos 2 o 3 metros y lo sostenía de la mano. No lo ayudaba, solo le di la mano y le dije, en el nombre de Jesús, caminemos. Y él caminaba un poquito más rápido, y dije, ahora en el nombre de Jesús, doble las rodillas y camine. Y él comenzó a doblar las rodillas y comenzó a doblarlas y empezó a caminar un poco más rápido. Y le dije, comienza a alabar a Dios. Y él dijo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Podía oírlo por todo el edificio y comenzó a correr y dar voces y a saltar alabando a Dios, aleluya. Eso es imposición de manos más que Jesús dijo, extiende la mano, y el hombre extendió la mano y fue sanado, así nomás. Jesús dijo, toma tu lecho y anda, o lo hicieron los discípulos, y el hombre hizo eso. Él dijo, ve a lavarte el barro de los ojos y podrás ver. Él hizo eso. ¿Qué es eso? Es que la persona que fue sanada pone su fe en acción, y cuando pone su fe en acción, da tremendos resultados. Cuando eso se abrió paso en nuestro espíritu y vimos lo que sucedió, comenzamos a hacer eso con casi todo el mundo que ministramos, y las sanidades aumentaron considerablemente en nuestro ministerio. Uno de los mayores aumentos de milagros de sanidad que jamás hemos visto fue mediante la imposición de manos más la fe en acción. Ahora eso. Es muy importante cuando comienza a sanar a los enfermos, mándeles a hacer algo, salvo que Dios dice obedezca las leyes de la tierra. Si va a un hospital y una persona está allí tendida con tubos en la nariz y tubos en los brazos y sueros en los brazos y todo eso, no le diga, sáquese esas agujas, levántese y ande en el nombre de Jesús, porque está quebrantando las leyes del hospital, médicos y enfermeras. El doctor ha dicho, usted debe usar eso, póngale eso. Él los ha recetado. Dios no le va a mandar que desobedezca la ley para hacer algo. Vaya allá, póngale las manos y crea y deje que los médicos se encarguen. Y en ocasiones un don de fe se aparecerá. Pero eso no es responsabilidad suya. No le diga a la gente que se levante y ande en un hospital. Tenga cuidado incluso fuera de un hospital de lo que hace, pero no sea tan cuidadoso que nunca haga algo por fe. Somos prudentes. Hay veces en que Francis y yo vemos que podría hacerle daño a alguien. Un hombre vino una vez, él tenía el pie envuelto con algo, se había fracturado el pie. Él vino al altar del libro, el culto estaba listo para comenzar. Pusimos las manos en él y dijimos en el nombre de Jesús y se sanó. Y él saltó en su pie y se lo golpeó y gritó, ¡ay, me duele! Él no fue sanado, no le dijimos que hiciera eso, él lo hizo solo.
pero él descubrió que eso no lo sanó. Aunque él había puesto su fe en acción, eso no lo sanó. Hay excepciones. Tenga cuidado con lo que dice. A veces que le digo a la gente suavemente, ponga su pie y pruebe primero. Comience a probarlo lentamente. Así sabrá si fueron curados y ellos van a poder descubrir la diferencia. Bueno, antes que el culto terminara esa noche, él estaba sentado en la gradería de un estadio de básquetbol y llamamos una palabra de ciencia de un problema en el pie, y el mismo hombre saltó y dijo, está sanado, y él saltó por todas partes y fue sanado. No hubo más problemas después. Aleluya. Muy bien. La fe en acción producirá resultados. Producirá resultados porque lo hizo en la Biblia. Si Jesús lo hizo, nosotros podemos. Y al practicar esto en el ministerio, recuerdo una vez alguien vino y me dijo, tengo problemas con este codo y me ha estado doliendo 10 años y no se dobla como debe, y siguieron hablando. Apenas dijeron problemas con el codo, le toqué la punta del codo y dije, mueve el codo, y él dijo, pero me duele, me ha dolido por 10 años y no es... Está curado, ¿ve? No era la cantidad de fe que tenían, pero tenían la suficiente para doblar el codo. Esa es toda la fe que se requiere para que sea sanado. Basta con que usted responda al poner ese poquito de fe en acción. Aleluya. Muy bien. Debido a este movimiento rápido del codo, 3 cosas sucedieron. Impusimos manos en él, lo tocamos así nomás, no dice póngale toda la mano y apriételo durante 49 horas. Tóquelo, el poder de Dios entrará, porque eso es lo que sana, para dejar que la energía de Dios no se para frente a un interruptor y lo agarre y lo agarre y lo agarra. Oh, interruptor, voy a apretarte para que mantengas la conexión. Si es un buen interruptor, le basta con darle un golpecito. Eso tiene que hacer para que el poder de Dios entre. Aleluya. Otra cosa sucedió con la persona que tenía el problema del codo. Dimos una orden. Dijimos, mueva su codo. Eso es una orden. La fe, es decir, lo que así cree, es mover montes con decir palabras. Y puso la fe en acción, y eso sanó a la persona. Bien, estuvimos en un pueblo cercano, cerca de Houston, y queríamos comenzar el culto de los milagros con los hombres. Era una reunión de damas, pero los señores estaban invitados y yo me presenté al comienzo antes de que nada sucediera salvo la adoración y dije, señores, bienvenidos a la reunión de esta noche. Dios me mandó a sanar a uno de ustedes antes del culto para que supieran que Dios ama a los que están aquí, y a mí me gusta hacerlo de esta forma, de una forma práctica, pero funcionó. Yo di una palabra de conocimiento, lo veremos cuando estudiemos los dones del Espíritu, pero sentí en mi espíritu un músculo tirante en la parte superior del hombro. Entonces, cuando él vino, yo sabía que hay más de una forma para sanar. Dios me había dicho que este era el problema. Un señor respondió, y debido a todo esto, yo tengo fe total cuando la persona apropiada responde una palabra de conocimiento. Yo sabía que él iba a estar sanado, y allí entra el juego de mi fe. Ahora es un problema de él si no tiene fe alguna, pero ¿sabe qué? Él tenía suficiente fe para ponerla en acción. Él vino, él respondió a esa palabra de conocimiento, fe en acción. Él llegó aquí, y apenas toqué con mi mano ese músculo tirante, él no lo podía mover sin que le doliera. Lo froté con mi mano, que estaba yo imponiendo manos, y yo le dije, en el nombre de Jesús, músculos te ordeno, sé sanos, y yo ordené Marcos 11, 23, 24, y luego dije, ahora mueva su brazo, y él lo movió, y lo movió de arriba abajo, y dijo, ya no siento más dolor. 3 cosas contribuyeron. Primero, la respuesta a la palabra de conocimiento, fe en acción, imposición de manos, y luego una orden de que se pusiera su fe en acción, y una orden para que la sanidad ocurriera. En otra ocasión hubo alguien que vino a un culto y él tenía problemas, creo que con el hombro. No podía levantarlo, y cuando vino al frente e impusimos manos en él, fue sanado al instante de eso, pero el propósito de la sanidad fue demostrado bellamente. Porque ve usted, recuerde siempre que el propósito de la sanidad es para que la gente crea en Jesús y que ellos le cuenten ese milagro a otra gente para que ellos crean en Jesús. Nuestro deber es hacer que vayan al cielo. Así que este vaquero, ahora debido a esa sanidad,
ocurrió tan pronto que lo maravilló, porque él llegó pensando, era la primera vez que venía un culto de milagros, y él llegó pensando que es un largo proceso para ser sanado. Y yo lo toqué y le dije, mueve el brazo, y él lo hizo y dijo, no puedo hacerlo, ya sanó. Y entonces él fue a muchos rodeos de vaqueros por todo el país y todavía sigue haciéndolo, demostrando, contando la historia, sanando a los enfermos y llevando a la gente a Jesús. Ese es el propósito, recibió el mensaje, aleluya. Ahora, otro caso de la imposición de manos más. Estuvimos en la cadena del club de PTL y estábamos en un desfile del Día de la Independencia. Francis y yo teníamos que montarnos en una carroza, estábamos esperando que el desfile comenzara y vimos a una de las personas que trabajaba en el PTL cojeando al caminar y se apoyaba en un bastón. Y fuimos a ella, y esto es ser sensible al Espíritu Santo. Había una necesidad, no oramos por todo el mundo, no vamos a todos los que están cojeando y a ministrarlos, dejamos que el Espíritu nos guíe quiénes hacerlo. Entonces esta vez yo fui a ella y le dije, ¿qué le pasa? Y ella dijo, bueno, hace 6 meses me fracturé la pierna y los rayos X muestran una separación de 2 centímetros en el hueso que me partí en la parte de arriba de la pierna. Y ella dijo, los médicos lo radiografiaron y me dijeron que tenía que operarme para poder juntar el hueso o que tendría una pierna corta toda mi vida. El médico dijo, ¿qué prefiere usted? ¿Qué debo hacer? Y de inmediato una visión de Frances y mi rostro vino a su mente porque ella nos había visto hacer crecer piernas y ella dijo que quedo con la pierna corta. ¡Aleluya! Esto fue 6 meses después, le seguía doliendo, todavía tenía problemas para caminar. Entonces simplemente cuando descubrimos lo que era le dijimos, siéntese. Bueno, no había más que escalones para en la carroza y le dijimos, siéntese en esos escalones aquí. Le extendimos las piernas, era casi 1,5 centímetros más corta que la otra ahora. Ahora lo que hicimos allí, la fe de ella era lo suficiente para sentarse entre un montón de gente en un escalón. Su fe en acción llegó hasta allí. Entonces le pusimos las manos en los pies y ella los extendió y le ordenamos, dijimos en el nombre de Jesús, hueso te mandamos a que te juntes y pierna crece, en el nombre de Jesús. Fue una de las cosas más lentas que he visto, se demoró como 5 minutos y cuando iba por la mitad dije, Frances, toma el mando, y Frances le mandó la pierna a que creciera. ¿Es tonto hablar a las piernas y a los huesos? No es ridículo, eso es un milagro y es la autoridad que Jesús nos dio. Al fin, a los 5 minutos esa pierna creció, se levantó y caminó sana. Tiró el bastón, caminó con tacones altos el resto del día. Después fue por la televisión nacional y mundial y contó la historia para que Dios fuera glorificado y Jesús exaltado. Aleluya, aleluya. Bien, muchas veces la gente viene a nosotros y le imponemos las manos y les ministramos y ellos no son sanados. Bueno, ¿qué hacer? Comience a examinar su espíritu con su conocimiento del sentido común. Bueno, ¿qué pasa? Hable con la boca y pregunte, ¿qué anda mal? ¿Qué dijo el médico? ¿Hace cuánto tiene este problema? ¿Qué lo causó? Y comience a hacer preguntas a las personas y pronto una clave va a surgir y usted descubrirá algo que no sabía antes. Quizá vengan y le digan tengo tal y tal cosa, pero fue un espíritu el que entró y puso algo en el cuerpo y usted tiene que expulsar ese espíritu antes de sanarlos. No se detenga con una cosa, no se ponga a orar todo el día. Eso no sirve de nada. Muy pocas veces una persona es sanada cuando alguien alarga las oraciones y comienza a orar, porque así no se cura el enfermo, es por el poder de Dios y mediante métodos diferentes. Hay una forma de curar con la oración. No se le olvide, lo veremos después. Aleluya. Bien, en este caso es importante que aprendamos a discernir cuál es la causa. Lo hace con preguntas. Mientras más gente enferma sane, más aprenderá de enfermedades. Si yo fuera un médico y supiera todo sobre la medicina y tuviera el conocimiento del Espíritu de Dios con plenitud, no habría nadie, salvo los que tengan una fe negativa, a los que yo no podría sanar. Estamos aumentando la cantidad de curaciones al comprender más y más las causas de las cosas. Así que averigüe, esté listo a dar las órdenes y use sentido común en la decisión de estas. Una vez un doctor de medicina nos recogió antes de que comenzara el culto y al regreso, él era un especialista en escoliosis. Él se dedicaba a eso en la profesión de medicina. Era uno de los mejores de la nación. Él dijo, ha sanado a alguien con escoliosis. Y le contamos de los casos que recordamos. Y dijimos hoy, venga con nosotros a la plataforma. Vamos a estar ministrando en diferentes áreas y quizás Dios quiere que vea un milagro de esa naturaleza.
Y esa noche hubo 4 o 5 mil personas en la audiencia y Francis y yo sentimos que había que medirles los brazos y las piernas para ver si tenían problemas con la espalda o no. Pedimos entonces que trajeran al frente a 10 personas y la última que ministramos vino el micrófono. Dijimos, ¿qué es lo que le pasa? Tiene un brazo más corto. Ella dijo, tengo escoliosis o desviación de la columna. Este médico era un especialista. Lo llamamos y dije, gloria a Dios, aquí su ejemplo. Le mandamos a que levantara las manos y había una diferencia de 2 o 3 centímetros. Preguntamos, ¿qué tan grave es esta escoliosis? Y ella me dijo, mi médico dijo, una curvatura de 30 grados y eso es grave, muy grave. También sabemos que es una enfermedad incurable. Al estudiar la expulsión de espíritus, descubrirá que la mayoría de las enfermedades incurables son causadas por ataques directos del diablo que hace eso. Los demonios pueden hacer milagros. Ellos habían desviado la columna hasta una curvatura de 30 grados. Entonces, primero mandamos al espíritu de escoliosis a que saliera y luego le mandamos al brazo que creciera y creció hasta que tenían el mismo largo. Y le dijimos al médico especialista, examínele la espalda. Ella se inclinó para que le pudiera sentir la columna y la frotó con la mano varias veces y dijo, para mí tiene una curvatura de 10 grados. Aleluya. Como ve, no terminamos la obra, la comenzamos. Deja que alguien se quede así. Bueno, si no puede pensar en otro método, confíe que Dios va a enderezarla por completo y a veces lo hace. Pero en este caso en particular no lo hicimos. Dijimos, bueno doctor, usted la examina y damos la orden. Entonces él la mandó a que se inclinara, le puso la mano en la columna y dijimos, en el nombre de Jesús, huesos de la columna vertical, te mandamos a que te endereces. En el nombre de Jesús, enderézate en el nombre de Jesús. Los médicos no pueden doblar los huesos sin partirlos, pero usted sí, por el poder del Espíritu de Dios, es un milagro. Y luego, de repente, hubo un silencio y este médico, miembro de la iglesia, sabían que él era un médico profesional especializado en escoliosis. Él comenzó a frotar la columna y por el micrófono él dijo, se está moviendo. Se está moviendo, se está moviendo. Hubo un silencio en ese lugar que se podía oír el zumbido de una mosca. Y de repente él dijo, para mí está derecha, perfectamente derecha, y alabamos a Jesús. Y 2 días después recibimos una llamada del médico de esta dama. El médico estaba perplejo. Él dijo, le examiné la espalda, la columna, y él dijo, nunca he visto nada igual, está derecha. Y dijo, mándeme los libros y las clientas que tengan, quiero saber más. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Muy bien, quiero hablarles de otra forma muy interesante de sanar a la gente. Aprenderán a medida que imponga las manos. ¿Y cómo aprende más que de cualquier otra forma? Con experiencia, comprobar, así es, exactamente. Quiero compartir otra forma diferente y dudo que vean millones de curaciones así, pero nunca pase por alto ninguna. Recuerde, aunque haya una sola persona en toda su vida que haya sido curada de esta manera, valdrá la pena si tan solo lo aprende y lo cree. Y en este método se necesita algo de fe. Lucas 6:19 dice, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba. Ellos procuraban tocarle porque al tocarle él sintió el poder curador o el dunamis o el poder que salía de él. Marcos 6:56, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en la calle los que estaban enfermos y le rogaba que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban, ¿qué? Sanos. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Hechos 1:18 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Muy bien, no era Jesús el que estaba sanando a la gente, era el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque si lee la palabra, usted descubrirá que Jesús no tenía poder para sanar los enfermos, sino después que recibió el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que da ese poder de resurrección en nosotros, que nos capacita para poner manos en los enfermos. Usted y yo tenemos ese mismo poder del Espíritu Santo que Jesús tuvo. Si podemos meternos en la cabeza que tenemos la misma cantidad
del Espíritu Santo como Jesús lo tenía, entonces podremos creer con nuestros corazones y mentes que podemos salir y que podemos imponer manos a los enfermos y sanarlos. Abran la Biblia en Marcos 5, versículos 25, 34. O si quiere puede leerlo en el libro porque ahí está, pero quiero que lo lea porque quiero que la palabra de Dios de verdad se le grabe en la mente en esta ocasión. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y ella tocó su manto, porque decía, mire la fe que tenía por dentro, decía, si tocare tan solamente su manto, seré sana. Y enseguida, o sea, inmediatamente, sin perder una fracción de segundo, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y ahora ese es uno de esos casos en que ella instantáneamente sabía que fue sana. Luego Jesús, conociendo en sí mismo, Jesús lo sabía también, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta, y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de esta plaga. Esa mujer supo que quedó sana, pero para mí lo interesante de esta historia es que ella pudo haber puesto muchos pretextos. Hay tantos pretextos. Anoche, cuando Charles y yo íbamos al hospital, paramos en un restaurante a comer. Había una pareja sentada allí y al hombre le habían dicho ayer mismo que tenía cáncer. Entonces lo invitamos a ir al culto de milagros y él dijo, no, yo no tengo tiempo y de todas formas, yo no sé si Dios quiere sanarme. Le dije, Dios si quiere, porque su palabra lo dice. Pero ve, hay tantas personas a las que digo, tráiganlos al culto de milagro. Pero no puedo traer a mi tía Juana, está tan enferma. Si está muy enferma para venir a un servicio de milagros, ¿a dónde debe ir? Debe ir a un servicio de milagros para que puedan imponerle manos, para que quede sano. Esta mujer hubiera podido poner pretextos y haber dicho, bueno, soy gentil, no soy judía, no puedo ser sana. Ella hubiera podido decir, eso queda muy lejos, porque esa mujer vino de lejos. ¿Cómo pudo llegar con esa hemorragia? Se había gastado todo el dinero en médicos por años. Ella hubiera podido haber puesto pretextos, pero esa mujer tenía todas las excusas del mundo para no ir. Pero su fe la hizo ir. Y he observado que cuando la gente pasa por muchos inconvenientes para ir a un culto, ahí es cuando el poder de Dios soberanamente desciende y los toca, porque la fe ha aumentado, la fe ha crecido más. Es por eso que animamos a que traigan buses llenos de gente a los cultos de milagros. Cuando llena un bus de gente, no hacen sino hablar de quizás ahí estén 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas. No hablan sino de cómo quiero llegar. Esta es mi noche, voy a saber, esta noche voy a quedar sano, voy a quedar sano. Y entre más pienso en esto, esa mujer pensó en todo ese tiempo, hubiera podido tener excusas. Cuando llegó allá hubiera dicho, hombre, la turba es tan grande, nunca llegaré a él, no voy a verlo, mejor me voy para la casa. Hubiera puesto cualquier pretexto, pero no lo hizo. Cuando llegó allá y cuando tocó el borde de su manto, quedó completamente sana. Desde mi conversión, yo me hice fanática desde que me convertí. Yo creí en la sanidad, creí en la palabra, creí en la fe, yo creí. Le cuento que yo creí todo lo que la palabra de Dios dice. Y no tenía hambre y sed de la palabra. Cuando me convertí, regresé de un viaje una vez, estaba compartiendo con mi iglesia cuán emocionada estaba y todos los milagros que Dios se había hecho cuando estuve en California, y alguien me mandó una notita, decía, la señora fulana quiere que vaya a verla después del culto.
Y de regreso a la casa, pasé por su casa, nunca olvidaré lo que vi mientras viva ahora mismo. Eso arde en mi mente lo que vi esa noche. Pasé por la casa y entré en una casa bastante pobre, ya estaba tendida en un colchón en la sala. No era una cama, era apenas un colchón tirado en el suelo. Y ella estaba en el suelo, llevaba meses enferma, con hemorragia, muriéndose de cáncer. Cuando yo fui a verla, fue algo tan maravilloso. Ella me dijo, ¿quiere entrar? Le dije, claro, me acerqué 2 o 3 pasos más y me iba a sentar y ella me dijo, no se siente. Ella dijo, ¿puede acercarse un poquito más? Le dije, sí. Entonces me acerqué un poco más. Ella me dijo, ¿quiere acercarse un poquito más? Y yo dije, nadie me ha dicho eso antes. Recuerde que me había convertido hace poco. Me acerqué un poquito más. Y finalmente dijo, un poquito más. Si me acerco más voy a terminar en la cama, porque yo estaba bien cerca. Entonces ella hizo un esfuerzo sobrehumano, casi gateando. Extendió la mano. Yo no tenía un vestido largo, era un vestido corto. Ella extendió la mano y tocó el borde de mi traje. Y ella dijo, yo creo que si tan solo toco el borde de su traje, yo quedaré sana. Yo miré el traje y pensé, eso no me parece poderoso. No hay nada en el borde de mi traje, nada. Pero esa mujer tuvo fe para creer. Y tal como sucedió en la Biblia, donde dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó, esa mujer quedó total y completamente sana. Yo debí guardar ese vestido, nunca se me ocurrió eso, aleluya, no era que había algo en ese vestido, no fue que había algo muy especial en mí, que no lo tiene usted. De la misma cualidad especial que yo tengo, usted tiene. Es solamente el poder del Espíritu Santo de Dios. Fue también la fe de la mujer en el lado receptor. No sé cómo ella se había enterado, la mujer con el flujo de sangre se había enterado que había un tremendo poder sanador que salía de ella y que ese poder sanador salía de él y entraba en ella. Y esta misma mujer pensó si pudiera tocar el borde del vestido de Francia, la misma cosa va a suceder conmigo. Y hoy creció al oír todas las historias de la gente de la iglesia que habían ido a contarle lo que había sucedido en mi viaje. Y ella seguía pensando si pudiera tocarla, si pudiera tocarla, si pudiera tocarla. Voy a quedar sana, voy a ser sanada. Y exactamente eso le pasó a ella y según su fe le sucederá a usted. Quiero compartir una cosa emocionante. Anoche fuimos al hospital a ver Tom Morrison, que se quemó en esa tragedia cuando su casa se incendió. Y pobrecito, Tom Morrison tiene una gran fe en el poder sanador de Dios que fluye de Charles y Frances Hunter. Y él esperaba ansiosamente nuestra visita. Yo lo llamé y le dije, ahí vamos. Y cuando entramos en el cuarto, él dijo, tóquenme, 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 tóquenme. Y le cuento que es difícil mirar a alguien con todos esos vendajes, con la piel quemada. Pero le cuento, le impusimos las manos en las manos y las piernas y por todas partes hubo que ponernos la máscara y la bata del hospital. Pero su fe era tan grande que por la primera vez desde que sufrió quemaduras de 2º y 3er grado, pudo apretar la mano quemada. No había podido doblarlas. Y ahí Tom estaba, y tan pronto como le impusimos las manos, él dijo, tóquenme, tóquenme. Y esas manos, le cuento que pensé que él se iba a salir de la cama. Yo pensé que él iba a empezar a predicar por todo el hospital. Pero sabe, según su fe, le será a usted. Si alguien dice, si puedo tocarlo, quedaré sano, deje que lo toque. Usted no tiene nada que perder, sino mucho que ganar. Amén.
Dios lo bendiga.